El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:02 en A Primera Hora. El último fin de semana durante el feriado compartí en mi cuenta Twitter un interesantísimo artículo del jurista Felipe Rodríguez, jurista y académico, denominado El Tribunal. Ese artículo que fue publicado en la sección de opinión de Diario El Telégrafo, Felipe Rodríguez explica la naturaleza de un tribunal, explica lo que es la audiencia de formulación de cargos, la audiencia de vinculación, la audiencia preparatoria de juicio, el auto de llamamiento a juicio y la instalación del tribunal penal. Luego de lo cual viene, claro, la sentencia del tribunal penal, luego viene la apelación y la casación, es decir, una serie de fases y una serie de caminos que debe recorrer un proceso para convertirse en eso, en un proceso. Felipe Rodríguez explicaba, por ejemplo, que el juicio propiamente dicho empieza con el auto de llamamiento a juicio y la instalación del tribunal. Pero hay una parte con la que yo me quedo, que es la parte penúltima del artículo y que le voy a compartir a nuestra invitada. ¿Cómo debe resolver el tribunal? Según las pruebas practicadas en un juicio. Según eso y nada más. No importa lo que diga la prensa, no importa lo que diga yo, lo que digan los medios, lo que digan otros colegas. No importa lo que digamos desde los micrófonos o desde las cámaras. No importa. Porque como he sostenido a lo largo de todo el tiempo en estos micrófonos, los periodistas no somos jueces ni fiscales, y los sets de televisión ni las cabinas de radio son tribunales o son juzgados. No importa lo que diga la prensa, no importa lo que implore el pueblo, no importa ni siquiera lo que crean en su foro interno los jueces. Deberán decidir según lo probado, aunque ni a ellos les guste. Yo me quedo con esa parte, porque en un mundo ideal, ese debería ser el deber ser de una justicia verdaderamente imparcial y objetiva. Y allí sí, en el caso de la justicia, sí se aplica la imparcialidad y la objetividad. Para hablar de este tema nos acompaña la jurista Dolores Vintimilla. Ella es justamente abogada, penalista. Le hemos invitado para hacer una mirada una mirada externa, digámoslo así, un análisis externo de lo que está pasando probablemente con uno de los juicios más complejos y obviamente más mediáticos que tiene la República, que es el caso Sobornos 2012-2016. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Qué gusto poder estar esta mañana con ustedes. Gracias por la gentileza. ¿Coincide con esta visión de Felipe Rodríguez que acabo de señalar? De hecho, me parecen muy acertadas esas palabras y sería el éxito para una nación que sean aplicadas en el campo de la justicia, ¿no? Porque hoy por hoy, como ya hemos visto y hemos evidenciado, la justicia sentencia vía Twitter, sentencia vía los medios de comunicación y muchas veces, como ya mencionaba, el pueblo no tiene el conocimiento de lo que es un debido proceso. Sin embargo, si usted escucha a lo que dice el pueblo, sí es que esta persona tiene que ser sentenciada, pero existe un debido proceso y dentro de ese debido proceso existe la audiencia de juicio donde es el momento que se evacúa y se practica la prueba, que el tribunal está en la obligación de valorarla. En ese momento. En ese momento. En ese momento. El juicio empieza en el momento en que se instala el tribunal, no antes. Antes no hay proceso, no hay juicio. Existe proceso, pero el juicio se da al momento que se instala el tribunal. El proceso se divide de una etapa previa a juicio, que es con la investigación previa, pero el proceso en sí empieza cuando ya existe una formulación de cargos, es decir, existe una instrucción fiscal donde las partes procesales, y esto es importante aclarar que la fiscalía es una parte procesal, no es un órgano inquisidor como se ha venido pretendiendo o como ha venido actuando hasta la fecha. De hecho, la ley establece que la fiscalía tiene que actuar con objetividad, es decir, si es que evidencia que no existen los suficientes elementos de convicción para demostrar frente al tribunal la existencia de un delito y la responsabilidad de los procesados, está en la obligación de abstenerse y de archivar el proceso. No es que la Fiscalía tiene un poder superlativo respecto del resto de partes procesales. No, eso es lo que se ha hecho parecer. Pero parecería ser que eso ocurre en estos casos, sobre todo más emblemáticos que están siendo tratados por la Administración de Justicia. Uno de esos es el de Sobornos, otro el caso Singue, por mencionar un ejemplo. Sí, exactamente. Lamentablemente eso ocurre.
Eso ocurre. Y lo digo como abogada defensora porque me ha tocado, no sé, un poco pelear con esta realidad en unos casos que no son tan mediáticos, pero simplemente son, absolutamente todos los casos pasa lo mismo. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, que las garantías de las personas procesadas, que muchas veces pueden ser inocentes, son pisoteadas porque la Fiscalía se ha convertido en un órgano inquisidor en vez de un ente que debería actuar con objetividad. Y cabe recalcar que la ley así lo menciona, que somos partes procesales, tanto la Fiscalía como la defensa de los procesados. Ahora, y le pregunto a usted con esta mirada externa que tiene, estamos dialogando con la jurista Dolores Mintimilla sobre el caso Sobornos 2012-2020, viendo las cosas desde afuera. La Fiscalía había anunciado la presentación, me parece, no sé si eran 150 o 160 pruebas entre testigos, pruebas documentales, testimoniales, etcétera, y finalmente se quedaron con 31. Esto generó mucho ruido y muchos cuestionamientos por parte de los críticos del manejo de la Fiscalía en este caso. ¿Sorprende esto que de un anuncio inicial de una cantidad de X de testigos y de pruebas se queden en un número menor? La fiscal ha dicho, bueno, con estos 31 resulta que ya tenemos las pruebas suficientes para probar la teoría del caso, como ha dicho la Fiscalía. ¿Es eso? ¿Tiene lógica esto, doctora? Bueno, sí llama la atención, pero tenemos que hablar que los abogados actuamos con estrategias, ya sea la defensa con los elementos de descargo o ya sea la Fiscalía con los elementos de cargo para probar su teoría del caso. Es posible, y la ley así lo faculta, que uno desista de la prueba que ha sido anunciada previamente y se quede con la que ya ha sido evacuada, puesto que considera que es necesario. Sin embargo, en un caso de tan trascendencia, por no decirlo así internacional, porque he escuchado hasta en CNN hablar del caso Sobornos 2012-2016, sí sorprende que la Fiscalía desista de la mayoría de sus testigos, claro, tomando en cuenta que la prueba es pericial, documental y testimonial. ¿Y cómo se puede entender esta decisión de la Fiscalía de desistir? A decir de la Fiscalía, ella ya le dio a los jueces el convencimiento. Ojo, esto es importante porque a lo menos en temas penales, los 3 miembros del tribunal tienen que actuar con convencimiento porque la sola duda favorece al reo. Es decir, si es que existe una más mínima duda acerca de la responsabilidad de las personas que están procesadas o de la materialidad, es decir, de la existencia del tipo penal, ellos están en la obligación de ratificar el estado de inocencia. Ahora, según la Fiscalía, dice que ya con eso es suficiente. O sea, se ha aprobado la teoría del caso, dice la fiscal. Sí, se prueba la teoría del caso, y no solo eso, sino que el estado de inocencia es una garantía constitucional, y está en manos de la Fiscalía el desvanecer y destruir ese estado de inocencia. ¿Quién debe determinar que está aprobada la teoría del caso? ¿La propia Fiscalía o son los jueces? Los jueces. Los jueces son quienes deben determinar si es que existe un convencimiento. Ahora, es importante, si me permite, Fabricio, la fiscal está acusando por un delito de cohecho. Es de ese delito de lo que tienen que defenderse los procesados. No pueden defenderse de asociación ilícita. No de otro delito. No de otro delito. No de tráfico de influencias, asociación ilícita, peculado, nada de eso. No pueden defenderse de eso porque se les ha acusado y el proceso se ha seguido por un cohecho. ¿Por qué hace esta referencia? ¿Ha pasado eso? ¿Se están defendiendo por otro caso? Hago esta referencia, ¿por qué? Porque la Fiscalía habla de una estructura delincuencial que no es propia del tipo penal de cohecho, sino habla más o menos del tipo penal de asociación ilícita o delincuencia organizada, dependiendo del caso. En cohecho es necesario que exista un cohechado y un cohechador, más que una estructura delincuencial, y no existe lo que es la multiplicidad de personas como es en el caso de asociación ilícita o delincuencia organizada. Por eso me refiero, porque incluso si es que ustedes han escuchado en las noticias, y es muy común, que es una estructura delincuencial que está liderada por la cabeza que es Rafael Correa. Entonces ya hablamos de estructura, de rangos jerárquicos, que no existe en el cohecho. En el cohecho existe cohechado y cohechador. ¿Qué es lo que quiero decir a la ciudadanía? Aterricemos este término, en el término más simple. ¿Qué es el cohechado y qué es el cohechador? En el término más simple. Exacto. El cohechado viene a ser el funcionario público que se le ofrece, que el cohechador le ofrece dinero a cambio de hacer o no hacer algo. Entonces, eso que denominamos la coima. La coima, los sobornos, como lo dicen. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un delito de doble vía. Para que se realice este tipo penal se necesitan 2.
Ahora, dentro del proceso, ha hablado de uno de los empresarios que fue el que primero habló, que es, si no me equivoco, es Pedro Verduga, Sí. dijo que Pamela Martínez tenía exigencias. Entonces ya hablamos de concusión, no de cohecho. Cuando dicen que era una banda estructurada que iba a la cabeza Rafael Correa, hablamos de una delincuencia organizada, una asociación Ya no de ilícita, cohecho. ya no de cohecho. Entonces, a mi criterio, y eso lo digo sin en el análisis político, sino únicamente No, es como análisis jurista, jurídico, así es. ya, a mi criterio no cabe el cohecho en este caso. ¿Por qué lo hacen por cohecho? Porque existe un objetivo que es quitarle a Correa de la papel. Claro. Y que el cohecho se juzga en ausencia. Claro, eso le iba a decir, el cohecho se juzga en ausencia. Los otros delitos, por ejemplo, delincuencia organizada o concusión, no se pueden juzgar en ausencia. El delito de delincuencia organizada no. Necesita la presencia del procesado al juicio. Si no está, el juicio se suspende. Si no está, el juicio se suspende y se emite ¿Y prescribe, una prescribe o no prescribe? delincuencia organizada, Sí, sí, y prescribe. asociación ilícita también. Correcto, digo, es que tenemos una experiencia, digámoslo así, para los que tienen memoria corta. Pasó con Bucarán, por ejemplo. Claro que sí. Bucarán regresó al país en el 2017 no porque lo declararon inocente, sino porque prescribió su causa de peculado, porque en la normativa vigente en el año 97 el peculado prescribía luego de 20 años. Exactamente. El proceso empezó en el año 97, cuando cayó Bucarán, prescribió en el año 2017 y por eso regresa Abdalá Bucarán al país. Digamos, hago este símil para que se entienda un poquito cómo procede la prescripción. Si no prescribe, querría decir que una persona procesada no puede retornar nunca al país. Y si retorna, tendría que enfrentar a la justicia. Exactamente. Y por ese mismo caso de Abdalá Bucarán es que se realiza la reforma y el peculado también puede ser juzgado en audiencia y es imprescriptible. Si es que Abdalá Bucarán se hubiera sido juzgado con el Código Orgánico Integral Penal vigente a la fecha, no hubiera podido regresar al país por la prescripción del ilícito. Ahora, hay que tomar en cuenta que el debido proceso es para todos los ciudadanos porque es una garantía constitucional. No podemos diferenciar en que este es un caso político, entonces puedo obviar el debido proceso, puedo obviar la Constitución. Dentro de este proceso se han violado varias garantías básicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, Pamela Martínez fue detenida un día viernes sin orden judicial todavía y le hicieron en el aeropuerto. Y la audiencia de formulación de cargos fue el día domingo. Llevaba más de 24 horas detenida y la ley lo prohíbe, puesto que establece que lo máximo que puede estar una persona detenida con fines investigativos es 24 horas. Y ojo, no le detuvieron con orden judicial todavía. ¿Qué es lo que quería Fiscalía? Asegurarse de tener a Pamela Martínez y no tenía la orden de detención con fines investigativos y se violentó el debido proceso. Y de hecho eso es una práctica, Fabricio, déjeme decirle que han tomado todos los fiscales hoy por hoy y que me ha pasado mucho, que utilizan una orden de detención con fines investigativos a pesar de comparecer al proceso a fin de formular cargos un domingo 3 de la mañana cuando la persona que va a ser investigada y próximamente procesada no puede demostrar el arraigo. ¿Y qué es lo que dice el juez de flagrancia? No puede demostrar el arraigo, entonces le dan prisión preventiva. Y eso es lo que ha venido haciendo la Fiscalía en este proceso también. ¿Qué pasó con Alexis Mera? Mire usted ese detalle, ¿no? El tema de Pamela Martínez. El tema de Alexis Mera. Eso es otra cosa que es muy importante hablar. ¿Cómo tenemos los ciudadanos seguridad en la justicia cuando un juez actúa en derecho y basándose en las garantías de las personas y lo destituyen? Alexis Mera estaba compareciendo a un proceso. Alexis Mera se acercó a rendir versión. No existía peligro de fuga para Alexis Mera. Sin embargo, Fiscalía, con una orden de detención con fines investigativos que otra vez aparece a la palestra, detiene a Alexis Mera y le ordena la prisión preventiva. Cuando una persona está compareciendo Ahora, al me imagino proceso. yo que el argumento o se aplicó eso con Alexis Mera por lo que en contrapartida pasó con Vinicio Alvarado. Exactamente. Vinicio Alvarado, digamos, había una posibilidad de que a él también le dicten prisión preventiva y Vinicio Alvarado salió del país. Me imagino yo que esos fueron los criterios para haber dictado la prisión preventiva contra Alexis Mera, ¿no? De hecho, ese creo que es el criterio que tiene Fiscalía para poner prisión preventiva a todo. Pero acordémonos que todas las personas somos seres individuales. Es inconcebible que porque Vinicio Alvarado se da la fuga o Vinicio Alvarado sale del país, puedo
no sé, emprender mi órgano inquisidor como fiscalía y ordenar prisión preventiva para todos los procesados. O porque Fernando Alvarado, teniendo el dispositivo electrónico llamado grillete, se lo quitó y se fugó. Porque resulta que por eso mucha gente dice que si es que se le dictan medidas cautelares sustitutivas a una persona, automáticamente se está poniendo el riesgo, la naturaleza de un proceso se está abriendo paso a la impunidad. Es decir, el común de la gente, hay esa sensación en el común de la gente. Sí, y hay esa sensación en el común de la gente por lo que escuchamos muchas veces en las noticias. Tal persona robó un celular y lo dejaron libre. No, señores, no lo he dejado libre, el proceso sigue. Pero no es un delito mayor como para que se le ordene la prisión preventiva. Y la prisión preventiva lo dice la ley, no es que decimos los abogados defensores a conveniencia. La ley lo dice que es de carácter excepcional y de última ratio, porque no se le puede considerar jamás una sentencia anticipada. Y actualmente eso deviene de otro problema que es el hacinamiento en las cárceles. Claro. Porque todo es prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva. Oiga, usted tocó, la doctora Dolores Vintimilla tocó y nos ha explicado que este caso debe circunscribirse al tema de cohecho, que es la naturaleza por la cual se dio este auto de llamamiento a juicio y está instalado este tribunal, no por otros casos. Pero gracias a José Antonio Sánchez, me envía un tuit generado por la periodista Stephanie Spin hace el día de hoy, en realidad. En casos sobornos 2012-2016, dice la colega Stephanie Spin, la criminóloga Alexandra Rivadeneira, perito de Fiscalía, encontró que el crimen organizado en el Ecuador cumple con 9 de 11 parámetros que estándares internacionales consideran para catalogar a una organización criminal. ¿Cómo se entiende esto en el contexto de este proceso y a propósito de la explicación que usted nos estaba dando? Es exactamente lo que le estaba diciendo. Fiscalía se va por las ramas y no prueba el delito, el delito, no está probando el delito de cohecho. Fabricio, ¿qué tiene que probar? Primero, el rumbo del dinero. ¿Qué pasó? Tal funcionario público recibió de tal empresario tanta cantidad de dinero a cambio de tal contrato. Eso es lo que tiene que probar. Eso es lo que tiene que probar. Ahora, Fiscalía se metió un problema al imputar o al procesar por cohecho a tantas personas sin un orden lógico. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo considero que debería haber un caso por cada situación, porque es diferente tiempo, es diferente espacio. Entonces, Fiscalía tiene ese deber de probar. Ahora, si nos habla de una organización criminal, eso está perfecto, pero para los delitos de organización, de delincuencia organizada y de asociación ilícita, que ahí nos hablan de organizaciones criminales, incluso de orden jerárquico. Para, por ejemplo, otros delitos, delincuencia organizada, concusión, tráfico de influencias, ¿tiene que haber otro proceso o se puede incorporar a este proceso en derecho? ¿Cómo funciona? Bueno, este proceso terminó siendo una fanesca porque si recordamos que primero se abrió un proceso en contra de Pamela Martínez y Laura Terán por concusión, por asociación ilícita, tráfico de influencias y, si no estoy mal, enriquecimiento ilícito. Y luego hubo la reformulación de cargos, ¿verdad? Lo grave aquí es que luego abren un proceso paralelo en contra de Alexis Mera y en contra de María de los Ángeles Duarte, teniendo el proceso de Pamela Martínez. ¿Qué es lo que considero yo? Que Fiscalía se estaba quedando sin tiempo porque ya habían pasado varios días de la instrucción fiscal de Pamela Martínez y decide abrir otro expediente. ¿Qué es lo que pasa después? Como existe fuero en el caso de Alexis Mera y de María de los Ángeles Duarte, deciden primero reformular al caso de Alexis Mera y de María de los Ángeles Duarte por los mismos delitos que le formularon cargos a Pamela Martínez. Y ahí sí, unifican y acumulan el proceso de Pamela Martínez en el proceso de Alexis Mera. Entonces, ahí los jueces están en la obligación de determinar la violencia al debido proceso. ¿Por qué? Porque Fiscalía ha actuado con conveniencia, Fabricio, que es lo más lógico, que en el proceso de Pamela Martínez Fiscalía vincule a Alexis Mera y a María de los Ángeles Duarte. Pero no le convenía porque se quedaba sin tiempo. ¿Qué es lo que a mi criterio hizo Fiscalía? Empezó este caso con presos. O sea, se le iba de la mano y no había una investigación seria y sólida, sino recordemos que esto empezó con el reportaje de 1000 hojas. Claro. Entonces no había una investigación. Y de ahí un policía saca un parte. Y como noticia criminis empieza el proceso. El proceso. Pero no había seguimientos, no había cruce de llamadas, no había una investigación propia de la Fiscalía. Entonces, Fiscalía, ¿qué dice? Se me va Pamela Martínez y empiezo el proceso.
Y de esa desesperación es lo que ha venido haciendo estos temas. Ahora, ¿por qué hago este antecedente? Por la pregunta que me hizo. O sea, no tiene mucha lógica en derecho este proceso y este procedimiento y este proceder de la Fiscalía. Para el fin, después de haber hecho tantos cambios, decidir quedarse con el único delito de cohecho. Mire usted. O sea, la Fiscalía complejizó el caso cuando pudo haberlo simplificado, pero no lo hizo por un tema de tiempo. Considero yo que esa fue la estrategia de la Fiscalía, porque lo más lógico y lo que establece la ley es que desde el primer proceso, por más que hubieran pasado 20 y pico de días, vincular a Alexis Mera, vincular a María de los Ángeles Duarte. Ahora, y con esto voy cerrando, muy interesante esta entrevista con la doctora Dolores Vintimilla. Se entendería que en estos días debería culminar el proceso y se debería ya esperar una resolución por parte del tribunal. No sabemos cuál va a ser. Yo no tengo dudas de lo que va a resolver el tribunal como ha ocurrido, pero en derecho, o sea, si vamos con la tesis de que supuestamente se quiere inhabilitar a un actor político en particular para que no se inscriba, evitar que se inscriba inscriba su candidatura para las elecciones del próximo año. La convocatoria de elecciones será en septiembre. La inscripción de candidaturas será entre septiembre y octubre. Hasta septiembre u octubre, en derecho y por los plazos y por la experiencia que hay, la sentencia en este caso, tomando en cuenta que estamos 26 de febrero y todavía no ha concluido la audiencia de juicio, en derecho ese plazo que hay entre estos días de febrero y septiembre alcanzaría para que la sentencia quede ejecutoriada, o sea, quede en firme, que no haya más recursos que presentar, que no haya apelación, casación, etcétera, todos los recursos a los cuales se puede echar mano. ¿Habría tiempo? Bueno, yo considero, y hablando por lo que usted me dijo, en estricto derecho y por la experiencia, yo tengo casos que en la Corte Nacional, hoy por hoy, llevan más de un año. Y que no están... Y que no se resuelve. Incluso se ha resorteado varias veces los jueces y no hemos podido ni siquiera pasar por el filtro de admisión. Entonces, en estos casos, y ahora que lo analizo, puede ser una estrategia de Fiscalía el desistir de sus testigos para ahorrar tiempo. Entonces, no, eso está clarísimo, ¿no? Eso, más allá de lo que dice la fiscal, de que la teoría del caso está comprobada, a mí también me da la impresión de que la idea es tratar de acortar el menor tiempo posible para que haya una resolución más rápida del Tribunal Penal, ¿no? Claro, si es que hablamos de un caso común, no sería suficiente hasta el mes de septiembre para que exista una sentencia ejecutoriada. Ahora, como hablamos de un caso político, esperemos, veamos cómo actúa ya sea el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación al tramitar este caso con una agilidad, pero en estricto derecho yo creo que hasta septiembre no existiría una sentencia. Claro, yo le pongo un ejemplo, el de Jorge Glass. A Jorge Glass lo sentenciaron en diciembre del 2017, pero su sentencia quedó ejecutoriada en diciembre del 2019. Se demoraron 2 años para que la sentencia quede en firme. Es que eso pasa. En la práctica, uno como abogado defensor, y le digo, en serio, yo tengo casos que van en la Corte Nacional 1 año y todavía no pasan el filtro de admisión. ¿Usted cree entonces que 7 u 8 meses son insuficientes? Si vamos por la experiencia, ¿serían insuficientes para que quede ejecutoriada la sentencia? Sí, yo creería que sí, que son insuficientes. Si iríamos por la vía normal. Veamos cómo le da la agilidad los jueces a este caso. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza y por sus aportes al debate. Al debate jurídico, porque para eso invitamos a una jurista en la materia, no al debate político. Al debate jurídico a la doctora Dolores Vintimilla, jurista, haciendo un análisis del caso Sobornos 2012-2016, exponiendo algunos temas. Me quedo con esta parte. El juicio se desarrolla por una acusación en particular, cohecho. Esa es la acusación por la cual están siendo juzgados los 21 procesados, cohecho. Lo que nos ha explicado nuestra invitada, cualquier otro delito no tiene que ver con el caso de cohecho. Delincuencia organizada, concusión, tráfico de influencias, etcétera. Es harina de otro costal, nos ha dicho en palabras más, palabras menos nuestra invitada. Ahí tienen ustedes para el análisis jurídico en torno a este tema. 7 de la mañana, 35 minutos en la primera hora.